Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a todos. El día de hoy vamos a ver cómo hacer un generador de plasma. Este tutorial va a constar de dos videos. En el primer video, voy a explicar a grandes rasgos el diagrama, los materiales y cómo está hecho básicamente las bobinas y nuestro circuito, ¿no? En el siguiente video les voy a explicar con mucho más detalle, voy a profundizar en algunos puntos para que funcione con cualquier transistor que usted tenga, ¿no? Por ejemplo, aquí yo voy a usar un 13005, pero usted puede tener otro, ¿no? Entonces, para que funcione con cualquier transistor hay que saber bien cómo funciona un transistor y cómo funciona esto, ¿no? O qué tiene que hacer el transistor para que esta bobina de aquí genere plasma, ¿no? Entonces, sin más que decir, vamos a ello. Bien, aquí tenemos pues nuestro diagrama, ¿no? Este sería el símbolo del transistor. Puede que ustedes no tengan el mismo transistor que yo. Pues en el siguiente video voy a explicarles bien cómo funciona un transistor y cómo pueden adaptar para que funcione con cualquier transistor, ¿no? Entonces, esta es una parte, se podría decir, y esta es la otra parte. Y ambas son muy importantes porque si esta parte no funciona bien, o sea, si tienen todos los componentes, pero no logran hacer que oscile, pues esta parte no va a funcionar, ¿no? Aunque aquí en la secundaria tengan muchísimas vueltas, pues puede que no funcione porque no logran hacer que la primaria oscile, ¿no? Entonces, esto constaría de un transistor, dos resistencias yo usaré en este caso. No es necesario usar dos, pero para explicarles la oscilación voy a usar dos. Una fuente de 12 voltios y un pulsador, ¿no? En esta parte pues tendríamos la bobina primaria que consta de 200 vueltas en mi caso. Hice de 200 vueltas para aprovechar al máximo mi núcleo de ferrita, ¿no? Esta sería mi bobina primaria y esta sería la secundaria. En la secundaria traté de hacer las máximas vueltas que pude, ¿no? Para que funcione a la primera. Entonces, este es un núcleo de ferrita. El núcleo de ferrita es como esto. Es de color negro. Yo lo reciclé de radios antiguos. Entonces, lo que hice fue aislarlo primero con esta misma hoja bond. Y luego fui haciendo las bobinas, ¿no? Como les dije, es importante la oscilación. Yo al principio probé con esta simplemente. Lo hice nada más a la volada, se podría decir, ¿no? Lo hice muy rápido, nada más de pocas vueltas. Entonces con esto funcionaba, ¿no? Botaba un rayito, pero muy pequeñito, como de 2 milímetros, muy pequeñito. Entonces no sabía yo qué es lo que estaba pasando, ¿no? Entonces me puse a investigar un poco más acerca de los transistores y pues es muy importante acá que en la base haya la corriente exacta para que oscile, ¿no? O una variación entre cierta corriente, que esta pueden verlo en buscarlo en internet según su modelo, ¿no? Tiene un voltaje específico que le entra por la base. Entonces fui variando las resistencias y vi que con esto mejoraba un poquito. Luego lo que hice fue variar el núcleo. Como en esto pues el núcleo se pone así y lo quitamos así, entonces yo tengo acá la ventaja de poder variar la bobina, ¿no? Esto lo hice inspirándome en estas cositas acá, ¿no? Que vienen en encendedores de cocina, ¿no? Son bobinados en forma de, se podría decir, de carrete, como de este tipo, pero muy pequeñitos. Tienen varios de este tipo. Entonces tienen acá, se podría decir, un canal que tienen, esto tiene más o menos 300 vueltas en cada canal, se podría decir, y hasta el final, ¿no? Entonces en el centro se pone su núcleo, ¿no? Esto también tenía un núcleo de ferrita y pues solo hice uno de estos
pero más grande, ¿no? Y lo aislé nada más para que no salte corriente, ¿no? Hacia afuera cuando lo agarro. Entonces básicamente esto sería esto, pero más grande. Eso es todo con respecto a la bobina secundaria. Son 8200 vueltas que tengo acá. Y por el centro pues entra su núcleo, ¿no? Por acá. Bien, entonces la primaria, como les dije, fui variando el número de vueltas, fui aumentando un tanto más, se podría decir. Acá tengo otro. Entonces yo nada más ponía esto en mi núcleo, soldaba estos 3 puntos. Ya saben que esto se usa con un pin central, ¿no? Aquí está. Entonces aquí como el diagrama, ¿no? Entonces son 200 vueltas, de aquí a aquí 100, toma central, y de aquí a aquí el resto, ¿no? 100. Entonces el total sería 200. Entonces fui aumentando y vi que pues salía un rayo más grande, ¿no? Entonces lo hice un poco más grande. También vi que mejoraban bastante y lo hice un poco más grande y mejoró mucho más. Al final decidí hacer uno completo, ¿no? Y en total conté 200 vueltas y una toma central, ¿no? Que está aquí. Entonces, en conclusión, pues aprovechen al máximo el núcleo que tengan. Entonces yo como al principio hice solo desde acá, esta parte del núcleo no la aprovechaba, ¿no? Ni esta parte. Entonces como ya hice completo, aprovecho al 100% mi núcleo y en total pues usé 200 vueltas, ¿no? Con esto me funcionó muy bien. Entonces ahora cuando lo conectaba, al principio yo estaba trabajando con solo la resistencia de 100 ohmios y funcionaba, pero la resistencia de 100 ohmios y aquí 5 voltios, sí. Funcionaba, pero un poco leve nada más, no tan fuerte. Luego decidí adaptarlo para una resistencia de 12 voltios, digo, una resistencia, para un voltaje de 12 voltios. Entonces, pues adapté una resistencia aquí de 470 ohmios, ¿no? Adicional. Este es una variable, ¿no? Un potenciómetro. ¿Por qué una variable? Como les dije acá en la base, este transistor o los transistores requieren un voltaje apropiado, ¿no? Para su funcionamiento. Entonces con el potenciómetro variamos el voltaje hasta que oscile de la mejor manera, ¿no? En esta parte. Cuando logremos una muy buena oscilación, pues acá vamos a tener un buen rayo. Bien, entonces ya conectado eso, simplemente restaría presionar el pulsador y como ven ahí tenemos una ligera chispa. He acercado un poco la cámara para que se note mejor. Como ven ahí tenemos, se podría decir que una chispa considerable, ¿no? No es tan grande. Además si presionamos ahí, pues no da, ¿no? Y hay que acercar demasiado para que coja la chispa, ¿no? Esto se debe pues al problema de que no oscila bien esto, ¿no? No lo estamos oscilando a su máxima capacidad, ¿no? Para eso pues debemos variar nuestro potenciómetro. Voy a alejar un poco. Ahí vamos a disminuir un poco su resistencia. Ahí. Y vemos que podemos observar que hay un gran cambio, ¿no? A diferencia de antes. Entonces, como les dije, tienen que tener muy bien en cuenta que esto esté oscilando a su máxima capacidad, ¿no? Primero pongan una resistencia baja de protección, como esta que es de 100 ohmios, porque esto, pues si lo bajamos a cero, podemos quemar el transistor, ¿no? Esto se va a comportar como un cobre, no va a tener cero de resistencia. Por eso es importante que tenga una resistencia de protección antes de eso, ¿no?
Entonces, como vemos, hay una gran mejora. Entonces ahora vamos a disminuir un poco más. Como ven ahí, no sé si se escucha, ya no oscila, ¿no? ¿Por qué no oscila? Porque la resistencia esta es muy baja, sumada a esta pues muy baja y no logra hacer que nuestro transistor oscile. Entonces vamos a subirla un poquito y ahí sí hay una muy buena oscilación. Estamos usando al 100%, se podría decir que nuestra bobina, ¿no? Igual no tan al 100%, porque aquí podemos subir el voltaje y subir la resistencia. Entonces he visto en algunos videos que usan unos 30 voltios y pues tienen un muy buen rayo, ¿no? Aquí yo estoy usando una bobina secundaria de 8200 vueltas. Entonces esto lo podemos sacar mucho más el jugo. Podríamos sacar un rayo de este tamaño. Y o podemos conectar uno de esos que eleva la corriente, ¿no? Creo que tengo uno por aquí. Uno de estos, ¿no? Este es un multiplicador que consta de capacitores y diodos, ¿no? Esto tiene que ser su resistencia, es decir, estos tienen un cierto voltaje que soportan, ¿no? Entonces tiene que ser mayor al voltaje de salida de esto, ¿no? Que sea lo más posible, ¿no? Como de 50 kilovoltios y así, ¿no? Entonces ahí no se van a quemar. Pero esto lo voy a explicar con más detalle en otro video o tal vez en el siguiente video. Entonces, como vemos, aquí logramos una muy buena oscilación. Si ven que tienen que acercar demasiado para que se produzca el rayo, es porque estas partes, al estar esto en plasma, es como fuego, pues se quema un poco, ¿no? Entonces hay que limpiarlo un poco para que funcione otra vez, ¿no? Ahí de 1 centímetro. Entonces, pues eso sería todo por este video. En el próximo video les voy a explicar bien cómo funciona esta parte del circuito, por qué es necesario variar las resistencias. Les voy a explicar con más detalle el voltaje y la bobina primaria y la secundaria, ¿no? Este es el núcleo de ferrita. Hay diferentes núcleos, eso sí sería un tema un poco más complicado. Y el transistor, ¿no? Tienen que investigar bien el tipo de transistor que van a usar y buscar en internet, ¿no? La disposición de sus pines. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.